Seguimos con esta última parte de esta clase de este 27 de mayo del 2020. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están recibiendo bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, estábamos haciendo, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos dando un ejemplo sobre endoso de efectos plenos. Sí. No sé si le terminé de explicar, ¿quién me preguntaba? Elías, creo que me preguntaba sobre el endoso de efectos plenos. ¿Se terminó de entender el endoso de efectos plenos, Elías? Si es necesario lo recordamos de nuevo, ¿eh? Perfecto. Yo estaba dando el siguiente ejemplo, no sé si se alcanzó a escuchar o si se terminó antes. Yo lo tomé a usted como un ejemplo. Yo endosé un título valor, un pagaré, en este caso a su favor, y lo hice completo. ¿Completo qué quiere decir? Que puse su nombre. Podría haber puesto el nombre de cualquier otra persona, por eso decimos que es completo, porque tiene el nombre del beneficiario, el nombre del endosatario, podríamos decir acá, porque estamos hablando de quien se favorece con el endoso. Y tiene la firma del... Profe, Sí. endoso completo y pleno, ¿es lo mismo? Ahora vamos a ver uno por uno, si le parece. Si le parece. Yo quería terminar de explicarle a quien me había preguntado sobre este endoso. Ahora vamos a ese punto. Decía que el endoso completo o nominal o regular, como también lo llamamos, es el endoso en donde figura el nombre de la persona a quien se le transmite el título por endoso. En el caso del ejemplo que estaba dando, en ese endoso yo sería endosante y la persona a quien se lo transmití es el endosatario. Y es un endoso de efectos plenos, porque transmití la titularidad del documento, se lo di el documento, y con esa tradición más ese endoso transmití también la titularidad del derecho que está incorporado acá. ¿Qué derecho está incorporado en este documento? Está incorporado una obligación de dar sumas de dinero, y el endosatario pasa a ser portador legitimado del título. Es decir, yo transmití la propiedad del título, la propiedad del derecho incorporado, legitimé al endosatario, es decir, le confiero aptitud para ejercer todos los derechos inherentes a ese título, y le estoy garantizando. En el ejemplo que yo di, Elías sabe que si el principal obligado a pagar no paga, puede exigirme el pago a mí, porque yo endosé, y como endosante garantizo, salvo que agregue la cláusula sin garantía que luego veremos. Pero en términos generales, cuando nosotros hablamos de un efecto, de un endoso de efectos plenos, hablamos de un endoso donde todas y cada una de estas funciones que nosotros señalamos y remarcamos y subrayamos ahí, la transmisión, la legitimación y la garantía, se cumplen en su totalidad, sin restricciones de ninguna naturaleza y sin que ninguna de esas funciones haya sido suprimida. Pero si nosotros distinguimos entre endosos de efectos plenos y endosos de efectos restringidos, o no plenos o menos plenos, como lo querramos decir, podemos advertir que existe la posibilidad de que el endoso de alguna manera vea limitada esas funciones o alguna de esas funciones. Bueno, allí lo dije, el endoso de efectos restringidos es cuando alguna de estas funciones citadas aparece restringida o suprimida. Ahora pasamos a ver, vamos a la última. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ya expliqué. Si hay alguna duda, le explicamos de nuevo, no hay problema. Profe, ¿podría dar un ejemplo de endoso de efectos restringidos? Ahora vamos. Bueno, ahora vamos. Esta es la última diapositiva. Dijimos, clasificamos al endoso según los efectos que produce.
si transmite, legitima y garantiza, estamos ante un endoso de efectos plenos. Vamos a ir viendo tal como el programa nos lo pide. Yo hice la lista así, tal como el programa nos lo pide, y hasta donde lleguemos explicamos. Endoso pleno es el que cumple con las funciones citadas. Ya lo he dicho. Endoso pleno, total. El endoso completo, bueno, es el que figura el nombre del endosatario. Para la que preguntaba antes, que no recuerdo quién era. El endoso parcial, si siguen el programa, voy citando los distintos tipos de endoso que allí se señalan. El endoso parcial es nulo, no se admite el endoso nulo. El endoso nominativo, en este caso, como allí se señala, además de la firma y la entrega, la transmisión debe inscribirse en un registro. Nosotros dijimos, volvemos a recordar, volvemos a decir que la doctrina me preguntan si tipos de endosos y limitación de efectos es lo mismo que vimos en la unidad 10 para la circulación de la letra de cambio. Insisto en lo que venimos diciendo. Ahora estamos estudiando el pagaré, pero el pagaré está regulado en el decreto ley 5965/63. Ese decreto regula letra de cambio y pagaré. La mayoría de las disposiciones que estudiamos al estudiar letra de cambio se aplican al pagaré, en tanto y en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del pagaré. Eso decimos. En síntesis, ¿qué queremos decir? Que se aplican casi todas las disposiciones que hemos estudiado al estudiar la letra de cambio. Casi todas esas disposiciones se aplican al pagaré, pero debemos adaptar dichas disposiciones a la naturaleza propia del pagaré que hemos venido describiendo en estas últimas dos clases. La respuesta es sí a la pregunta. Se aplican esas disposiciones que usted estudió, se aplican esas disposiciones, pero siempre adaptando las mismas a la naturaleza del pagaré. ¿Dónde estábamos? El endoso parcial, hemos dicho que es un endoso nulo. Estábamos viendo el endoso nominativo. El endoso nominativo. Algunos... quería recordar lo siguiente. No nos olvidemos de la clasificación que hace la doctrina según la manera de circular. Insisto con esto porque es importante tenerlo presente. Teniendo en cuenta la circulación, nosotros distinguimos 4 categorías de títulos. Los títulos al portador, si circulan mediante simple entrega, mediante la tradición. Los títulos a la orden, la letra de cambio es a la orden, el pagaré es a la orden. Estamos estudiando un título esencialmente a la orden. ¿Pueden circular? Por supuesto que sí, pero antes de la entrega, antes de la tradición, es necesario el endoso. De eso hablamos cuando hablamos de un título a la orden. Y después tenemos otra categoría que son los títulos nominativos. Y dentro de esa categoría nosotros distinguimos dos grupos, los nominativos endosables y los nominativos no endosables. Ya recordé el ejemplo que siempre damos cuando mencionamos los títulos nominativos no endosables. Son ejemplos o ejemplo de títulos nominativos no endosables las acciones emitidas por una sociedad anónima que nosotros hemos estudiado ya en otra materia. Es un ejemplo clásico de los títulos nominativos no endosables. Pero tenemos los títulos nominativos endosables. ¿Estos títulos pueden circular? Sí, son títulos circulatorios. Pueden circular. Pero antes de la entrega deben ser endosados. Pero para que la transmisión produzca efectos debe inscribirse dicha transmisión en un registro. Decimos registro, nada más. Después podemos ver en qué tipo de registro. Pero tenemos que tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de un título nominativo endosable. Es el título que puede circular mediante entrega, endoso e inscripción en un registro. Esos son los 3 elementos. Explicado entonces el endoso nominativo, ¿alguien cree necesario hacer alguna aclaración con respecto al endoso nominativo? Para no confundirlo con el endoso nominal. Cuando yo utilizo el término nominal, me refiero al endoso en donde se hace figurar el nombre del endosatario. El endoso que hicimos recién cuando
hablábamos con Elías, endoso a favor de tal persona. Ese es un endoso nominal, porque estamos señalando el nombre de la persona a quien le estamos transmitiendo por endoso el título. Ese es un endoso nominal. No confundirlo con el endoso nominativo, que es el endoso, que se efectúa, como dije, con la entrega, el endoso y la inscripción en el registro. ¿Alguien cree necesario que se haga alguna aclaración al respecto? ¿O se No, entiende profe. perfectamente todo? Me alegro por ustedes que se entienda todo. Y por mí también. Endoso nominativo, seguimos, endoso en blanco. Endoso en blanco. Endoso pleno, endoso completo, endoso parcial, endoso nominativo, endoso en blanco o al portador. Endoso en blanco o al portador. El endoso en blanco, como allí lo dice, solo lleva la firma del endosante. Ustedes fíjense, si seguimos con el ejemplo que yo di antes, yo podría tomar este título valor que tengo aquí en mi mesa de trabajo y supongamos que yo figure como beneficiario. Yo podría hacer, como hice, un endoso nominal, endosé a favor de una persona determinada, pero podría endosarlo en blanco, como se lo llama. ¿De qué hablamos cuando hablamos del endoso en blanco? Cuando solamente el endosante firma. En vez de endosarlo a favor de una persona determinada, solamente lo firmo. Eso es un endoso en blanco. Es simple. El endoso en blanco no transforma a este título valor en un título al portador. El pagaré sigue siendo un título valor esencialmente a la orden. Que lo pueda endosar en blanco no significa que el título se transforma en un título al portador. Eso debemos tenerlo presente. Puedo endosarlo en blanco, pero si me preguntan si esta posibilidad que me permite la ley de endosarlo en blanco, si me preguntan si este endoso en blanco transforma el título en título al portador, la respuesta es no. El título sigue siendo un título esencialmente a la orden. ¿Alguna duda con el endoso en blanco? ¿Alguna duda? Sigo entonces. Vimos tipos de endosos: endoso pleno, endoso completo, endoso parcial, endoso nominativo, endoso en blanco o endoso al portador. Veamos, el endoso en blanco y el endoso al portador. Son parecidos, son similares, podríamos decir, o son semejantes porque producen los mismos efectos. Producen los mismos efectos. Siguiendo con el ejemplo, el primer ejemplo que yo hice cuando transmití por endoso el título este que tengo aquí, ese fue un endoso nominal, porque puse el nombre del endosatario. El otro endoso, el endoso en blanco, es el que solamente lleva la firma, y es un endoso en blanco, y se lo puedo dar a la persona que yo quiera, y es un endoso en blanco. El endoso al portador produce los mismos efectos que produce el endoso en blanco, es decir, transmite la propiedad del título, transmite la titularidad del derecho incorporado en el título, le confiere legitimidad al endosatario, y el endoso en blanco o al portador también legitima. Si yo endosé, aunque haya endosado en blanco, estoy garantizando que si el principal obligado a pagar no paga, yo garantizo el pago. No es poco. El endoso, estábamos comparando el endoso en blanco con el endoso al portador. El endoso en blanco y el endoso al portador producen los mismos efectos. Ambos son endosos plenos, transmiten, legitiman y garantizan. La diferencia es una diferencia de forma. En el endoso en blanco solamente figura la firma del endosante, y el endoso al portador figura la cláusula al portador. Yo podría endosar endoso y le agrego la cláusula al portador, o podría agregarle la cláusula, algunos autores la mencionan, a la orden del portador. Pero si yo agrego esa cláusula al portador, es un endoso al portador.
La diferencia con el endoso en blanco es una diferencia de formas. Hacemos esta distinción porque lo pide el programa y porque así lo van a encontrar en los libros. Pero los efectos del endoso en blanco y del endoso al portador son los mismos. Ambos son endosos que los ubicamos dentro del grupo de los endosos de efectos plenos. Transmiten, legitiman y garantizan. ¿Dudas con respecto al endoso en blanco y su diferencia con el endoso al portador? No, profe. Impresionante, ¿eh? No hay dudas. Mejor así. Mejor, mejor. De todos modos ya lo vimos. ¿Cómo? Sí, creo que no hay duda porque ya hemos visto todas estas cosas 2 o 3 veces. Me parece bárbaro, exactamente. Así es, me parece muy bien. Mejor así. Porque aparte esto lo explicó el profesor titular. Yo solamente Sí, estoy recordando estos temas aplicados al pagaré. ¿Qué me falta explicar? El endoso en procuración. El endoso en procuración. Aquí aquí ya nos encontramos con un endoso de efectos restringidos. ¿Por qué decimos que es un endoso de efectos restringidos? No lo aclaré allí en la diapositiva, pero ustedes en sus apuntes pueden señalar que el endoso en procuración es un endoso de efectos restringidos. ¿Por qué? Porque una de esas funciones que señalamos antes se ve suprimida. ¿Cuál? ¿Cuál es la que se ve suprimida? No, el endoso en procuración no transmite la propiedad. No ¿La transmite de garantía puede ser? No, no transmite la propiedad. Mire, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. El endoso en procuración es aquel endoso que lleva la cláusula en procuración. En procuración. Es un endoso de efectos restringidos porque no transmite la titularidad. ¿Quién planteó lo de la garantía recién? Yo, perdón, era el de mandato, ¿cierto? Acá, Em, que ahí me confundí, que era de mandato en realidad. No, pero a ver, podemos hacer un No. ejemplo y lo explicamos, y no hay ningún inconveniente, porque no es tan Bueno, complejo de entender. está bien. Alguien que me diga su nombre, así la ponemos en el ejemplo. ¿La que Karina. habló? Karina. Vamos Sí, a profe, suponer que Karina. yo endoso en procuración. Este documento que yo estoy usando de ejemplo, podría endosarlo en procuración y señalo esa cláusula, endoso en procuración a favor suyo, y pongo su nombre. Yo no le estoy transmitiendo la titularidad del documento. Ah, está bien. El documento sigue siendo mío. Se lo voy a transmitir a usted, porque usted va a ser la endosataria de ese endoso, pero no va a ser la titular del documento y por ende no va a ser la titularidad del derecho que está allí contenido. Si usted fue la que hizo referencia al mandato, es así, tal Sí, como usted lo yo dijo. me referí, por eso me confundí, por eso después me di cuenta que era en realidad era un mandato. Es un mandato, a ver, pero ¿por qué decimos que es un endoso de efectos restringidos? Porque el título sigue siendo mío. El derecho Claro. que está incorporado en el ejemplo, ¿no? El derecho contenido en el título sigue, yo sigo siendo el titular de ese derecho, pero usted va a tener Claro, no la... me legitima. No me No, legitima nada más. al contrario, la legitima, le confiere a Claro, me legitima, pero para ciertas acciones, pero no soy, no tengo la propiedad del título. por eso, pero por eso yo destaqué las funciones que el endoso cumple. Transmite, legitima y garantiza. El endoso en procuración, dijimos, es el endoso que lleva la cláusula en procuración. Y firmé. El endosante firma a favor de tal persona, pero es un endoso en procuración. No le transmito la titularidad del documento, no le transmito la titularidad del derecho, pero sí la legitimo. Le confiero toda la aptitud para que usted ejerza todos los derechos inherentes al título, es decir,
lo presente al cobro, Pero sí, sí, si sí, no se entendí. lo pagan, lleve adelante todas las gestiones para posibilitar el cobro por vía extrajudicial. Si resultan infructuosas las gestiones del llamado cobro amigable, usted va a poder ejercer todas las acciones cambiarias que estuvimos recordando recién. Es decir, usted tiene legitimación para ejercer todos los derechos derivados del título, pero usted actúa como un mandatario, usted está Mario. haciendo la procuración, está llevando adelante las gestiones para cobrar, y como mandatario o mandataria tendrá luego que rendir cuentas, cobrará su comisión por hacer eso, está en derecho Sí, comercial. entendí. Sí, ¿No? gracias. De nada. Pero, digamos, por eso ubicamos el endoso en procuración dentro del grupo de los endosos de efectos restringidos. Sigo con la lista que nos propone el programa. Dice endoso pleno, endoso completo, endoso parcial, endoso nominativo, endoso en blanco, endoso al portador, efectos, facultades, endoso en procuración. Mire, acá lo encontré en el programa. Si trabajamos con el programa, el mismo programa nos dice, para quienes estén trabajando con el programa a mano, ¿no? El mismo programa dice, entre paréntesis, no transmite la titularidad y Y limita limita la legitimidad. la legitimación. Mire, ahí está mejor definido y posible. Yo lo tendría que haber señalado en la Sí, diapositiva, pero bueno, no está en la diapositiva, pero está en el programa. El endoso en procuración, si yo lo tuviera que definir, está definido en el mismo programa. Es el endoso que lleva esa cláusula en procuración, pero no transmite la titularidad. Fíjese, no cumple con esa función de transmitir la titularidad del título. Y limita o restringe o acota o modera la legitimación, porque usted va a poder ejercer todos los derechos inherentes del título, pero en el marco del mandato que le ha sido conferido. No va a poder ir más allá, por eso dice que está limitada la legitimación. Pero miren, la importancia de trabajar con el programa, que a veces nos marca algunos conceptos que son claves para entender el funcionamiento de estos títulos que estamos estudiando. Veamos el otro endoso que sigue a continuación. Lo mismo podemos decir. El endoso en garantía. El endoso en garantía. Es otro endoso que podemos ubicar dentro del grupo de los endosos de efectos restringidos. ¿Por qué? Porque no transmite la titularidad y porque también limita la legitimación. Lo mismo que dijimos respecto del endoso en procuración. ¿Qué significa que un título ha sido transmitido en garantía? Este título que estamos utilizando de ejemplo, yo lo puedo transmitir mediante un endoso, pero agregarle la cláusula en garantía, o puedo agregarle la cláusula en prenda, o podría agregarle la cláusula en caución. Significa que yo le he entregado este título a alguno de ustedes para afianzar el cumplimiento de alguna otra obligación, pero no transmití la titularidad del documento. Yo sigo siendo el propietario del documento y por ende sigo siendo el titular del derecho que en él está incorporado, pero lo transmití como prenda o como garantía, lo transmití en garantía. ¿Dudas con respecto a este tema? Es un endoso, dijimos, de efectos restringidos. Seguimos con el programa. Allí lo explica, ¿no? El endoso en garantía no transmite la titularidad y limita la legitimación. Perfecta definición ahí para entender de qué hablamos cuando hablamos de un endoso en garantía. No confundir con el endoso que a continuación se enumera en el programa. El endoso siguiente dice endoso sin garantía. Sin garantía. Es el endoso al que se le agrega esta cláusula. Yo transmito el título, pero le agrego la cláusula sin garantía. ¿Qué estoy haciendo ahí?
estoy transmitiendo la propiedad del título al endosatario, a quien le entrego yo el documento. Con esa transmisión estoy transmitiendo la titularidad del derecho que está incorporado y estoy transmitiendo o confiriendo la legitimación que la ley regula. Pero estoy suprimiendo la otra función del endoso, sumamente importante, la función de garantía. Si el principal obligado a pagar no paga, tendría que pagar yo, en el caso del ejemplo, ¿no? Pero si yo endosé sin garantía, voy a quedarme eximido de esa garantía. Por eso es un endoso de efectos restringidos, porque no cumple con una de las funciones. ¿Dudas respecto a este endoso? Bueno, el otro endoso que aparece allí es el endoso con la cláusula no a la orden. Hola, No, profe. sí, lo Igual me escucho. acuerdo que el endoso, no sé si me escucha bien, pero que el endoso también podía ser, me acuerdo, con una garantía parcial, o sea, por una determinada suma de dinero. Bueno, pero de todas maneras está ahí restringiendo una función que el endoso cumple. Digamos, aunque, aunque nos eximamos de una parte de la garantía, estamos suprimiendo una función. La distinción entre endosos de efectos plenos y endosos de efectos restringidos es cuando se modera o se atenúa o se restringe o se acota o se disminuye o se suprime alguna de estas funciones que yo señalé de manera clara para que todos la tengan presentes, o todos la tengan presente, porque en función de esas funciones que el endoso cumple, es que después hacemos esta clasificación que estamos haciendo. Y algunos son endosos de efectos plenos, transmiten, legitiman y garantizan. Otros son efectos o endosos de efectos restringidos. Hay alguna de estas funciones que el endoso no cumple. Por eso se los llama de efectos no tan plenos o restringidos, o como se lo quiera llamar. Pero sí, es así como dice. El endoso no a la orden, bueno, modifica el régimen de transmisión del título, esto lo señala también el programa. Si yo transmito y agrego esa cláusula no a la orden, estoy transmitiéndolo, pero con los efectos que produce una cesión de crédito que ya explicamos. Endoso con prohibición de endoso, bueno, así también se señala que se exime de responsabilidad. No alcancé a poner todos los tipos de endoso que el programa exige en el Power, pero por eso puse los más importantes o los más habituales, pero trabajen, chicos, con el programa. El programa así sigue enumerando. Endoso no a la orden es aquel que modifica el régimen de transmisión del título, rige respecto de este endoso no a la orden lo que vimos o lo que dijimos cuando hablábamos de la cláusula no a la orden, unos puntos más arriba. El endoso con prohibición de endoso es aquel que exime de responsabilidad al endosante ante nuevos endosatarios. El endoso sin protesto también tenemos aquí, el endoso, el endoso. Nos quedan 9 minutos. Vamos a dar por terminada la clase cuando se termine el tiempo. Decíamos endoso sin protesto, endoso imputado, algo vieron, me acuerdo, del endoso imputado. La imputación, recordémoslo, no tiene trascendencia cambiaria. Yo puedo imputar un documento o el derecho contenido en un documento a la satisfacción de una obligación en particular, pero esa imputación desde el punto de vista cambiario a nosotros no es que no nos importe, pero digamos no tiene trascendencia cambiaria a la imputación que se puede hacer. Esa imputación no es oponible a terceros. La imputación solo será oponible entre los tenedores inmediatos. Endoso sin protesto, endoso imputado, endoso de retorno es cuando el título retorna al girado. O cuando, esto es lo que vimos cuando vimos la letra de cambio, cuando el título retorna a quien aceptó la letra. En este caso es cuando el título retorna al librador.
o al suscriptor. Tenemos que adecuar esto que vimos cuando estudiamos la letra de cambio a las características del título que estamos estudiando acá. Si yo libré un pagaré y el pagaré circuló, hablamos de un endoso de retorno cuando el endoso vuelve a las manos de quien lo libró. Dio la vuelta y volvió al mismo lugar de donde salió. El endoso, ¿qué otro endoso tenemos? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer antes de que se termine el tiempo de la clase de hoy? Endoso imputado, endoso de retorno, el endoso con cláusula para su negociación en los mercados registrados en la Comisión Nacional de Valores, también figura allí. El endoso global, bueno, este está regulado en los artículos 1839, en el 1690, y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, algo vimos sobre ese tema. Yo con esto daría por terminada la clase de hoy y daría por terminada la unidad número 18 relativa al pagaré. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre esto? Profe, hay una pregunta ahí en el chat. A ver, ya la miro, discúlpeme. Endoso, pregunta Agustina, endoso sin retorno es cuando el título, endoso sin retorno. Endoso sin protesto habrá sido. Endoso sin retorno es cuando el título retorna. Claro, está el endoso sin protesto y el endoso de retorno. El endoso de retornos es cuando el título vuelve a quien libró. Una persona libró un título valor, en este caso un pagaré, se lo dio al beneficiario, el beneficiario lo hizo circular mediante endoso y fue circulando mediante endoso, circuló todas las veces que sea necesario y volvió al librador. Eso hablamos cuando hablamos de un endoso de retorno, cuando vuelve al lugar de donde salió. Lo mismo que vimos cuando vimos la letra de cambio. Y el endoso sin protesto es el que lleva esta cláusula, la cláusula sin protesto, que exime a quien lo presenta de levantar o de cumplir con el acto del protesto. Endoso con prohibición de endoso, otro que me faltó mencionar, endoso con prohibición de endoso. Aquí lo que quiero es restringir la circulación. Si yo agrego la cláusula endoso con prohibición de endoso, se lo estoy dando al endosatario, pero estoy de alguna manera impidiendo que lo vuelva a hacer circular, por el motivo que yo considere. Digamos, son todos endosos de efectos restringidos, donde se acota, como dijimos, alguna de las funciones que hemos visto. Nos quedan 5 minutos, si alguien nos quiere aprovechar para hacer alguna consulta sobre el tema que hemos visto. Acá adhieren a un pedido, no sé a qué pedido, discúlpenme. Era, profe, a los últimos 2 puntos, la de buena fe en la adquisición y la de mala fe o culpa grave en la adquisición del título. Uy, nos hemos quedado, la verdad que me he quedado sin tiempo para explicar ese tema y es un punto importante, pero lo vemos en el próximo encuentro y lo explicamos como lo tenemos que explicar, si quieren, porque nos queda muy poco. Pero Bueno, sí, profe, pero sin apuro lo vemos. Ya algo debemos haber visto sobre la buena fe en la adquisición del título. Bueno, la buena fe se presume, el que invoque la mala fe deberá acreditarlo, pero lo vemos en la clase próxima, porque ya prácticamente a mí me avisan que estoy quedándome sin tiempo. Para los que preguntaron por la buena fe en la adquisición del título, indemnidad del portador legitimado, la mala fe o culpa grave en la adquisición del título, efectos, bueno, lo tengo en cuenta y va a ser lo primero que explique la próxima vez que me toque a mí, cuando el titular de la cátedra así lo disponga. ¿Alguna otra consulta que sea necesario aclarar? ¿Se entendió lo que vieron hoy? Sí, profe. Bueno, sí, profe. bueno. Si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos
cuando me vuelva a tocar, no sé cuándo, estimo que el miércoles que viene, no sé todavía qué tema me tocará explicar a mí. Mañana creo que tienen clases con el titular de la cátedra, me parece, y el lunes creo que tienen clases con el profesor Crespo. Sí. Creo, están viendo cheques, Sí. cheque, cuenta corriente bancaria. Bueno, ha sido un gusto. Cuídense, nos vemos. Que sigan ustedes muy bien. Bueno, Nos vemos, profe. gracias, profe. Que es